Mis hermanos, la carta a los Efesios, que es la carta que estamos estudiando los días miércoles cuando me corresponde predicar, en su primera parte que hemos estudiado, se centra en mostrarnos, en enseñarnos las riquezas de la iglesia, las riquezas que el Señor Jesucristo ha logrado por su iglesia. Pero alguien puede ser muy rico y vivir como un mendigo. Nos ha mostrado las riquezas, nos ha enseñado las riquezas que Cristo ha logrado por la iglesia, pero alguien puede ser muy rico y vivir como un mendigo. Y traigo una ilustración real en torno a que alguien puede ser muy rico y vivir como un mendigo. Un hombre, un británico que se llamaba Julian Ellis Morris, era un hombre muy rico en Inglaterra, pero todos los días se vestía como un pordiosero y salía a vender peinetas y salía a vender champú, y en la noche llegaba a su casa, se cambiaba, se ponía un traje muy elegante y le decía a su chofer que lo llevara a un restaurante a comer, o muchas veces tomaba un avión para ir a París solamente a comer y se regresaba. Ese era algo excéntrico, eso es algo que salió en la prensa británica en 1967 y nos muestra cómo una persona muy rica, con grandes riquezas, puede vivir como un pordiosero. Ahora, muchos cristianos viven como el señor Morris, pasan sus días en la pobreza espiritual y disfrutan solo de forma ocasional las vastas riquezas que le han sido dadas por Dios. Ahora, cuando yo digo esto, no quiero que usted se desvincule de esta ilustración. No quiero que usted se desvincule de esta ilustración. Lo que hemos hecho en todas estas 9 prédicas anteriores de la carta a los Efesios es mostrar precisamente esas riquezas maravillosas que el Señor ha logrado por nosotros. Pero es posible llegar a conocer esas verdades, conocer correctamente la doctrina, conocer tantas maravillas que el Señor ha hecho por nosotros, y a pesar de ello no vivir conforme a esas riquezas. Pablo, hemos visto, ha enseñado que la iglesia tiene el privilegio, y voy a citar literalmente lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11. La iglesia tiene el privilegio, esto lo estudiamos en la última enseñanza, la iglesia tiene el privilegio de mostrar la multiforme sabiduría de Dios, que para ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Tiene el privilegio de mostrar las multiformes o la multicolor, como debería traducirse ese pasaje literalmente, la multicolor sabiduría de Dios. El apóstol Pedro también enseña en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que la iglesia ha sido escogida para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Así que se nos ha enseñado todas las riquezas que la iglesia posee, que poseemos, pero muchas veces no vivimos conforme a esa verdad. Ahora, los que han venido siguiendo el proceso de la enseñanza de Efesios no van a caer tal vez en el error que otras personas pueden caer al hablar de riquezas. No estoy hablando, lógicamente, en la miserableza de hablar de riquezas materiales. Estoy hablando de las potentes y verdaderas riquezas que el Señor ha logrado por su iglesia. Ahora, el propósito es que la iglesia muestre esas riquezas, esa multiforme sabiduría de Dios, o como dice el apóstol Pedro, muestre las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero, ¿cómo podemos realizar esto? Si cuando vemos esa verdad nos miramos a nosotros y nos vemos tan incapaces, nos vemos tan alejados de esas grandezas que Dios ha mostrado y ha ganado y nos ha revelado que la iglesia posee. Cuando finalizamos la última enseñanza, el 30 de diciembre, ese miércoles 30 de diciembre, y cuando finalizamos la última enseñanza, un hermano que se me acercó y me dijo: ¿cómo es posible que ante tal maravilla que posee la iglesia, que poseemos, que el Señor Jesús nos enseña que poseemos, que el apóstol Pablo enseña que poseemos, no vivamos plenamente centrados en esas riquezas? Todos nos maravillamos cuando, leyendo la exposición de los primeros 3 capítulos de Efesios,
el apóstol Pablo muestra todo lo que la iglesia posee, todo lo que el creyente posee, todo lo que Cristo ha ganado por la iglesia. Pero esa emoción y esa exaltación de gozo y de júbilo se desvanece muy rápido. Es como si desligáramos de nuestra vida diaria esa verdad y enfrentáramos la vida no con esa verdad que poseemos, sino con lo que percibamos. Así que no es suficiente conocer para vivir la verdad de lo que Dios ha ganado por nosotros. No es suficiente conocer lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo ha ganado por su iglesia para vivir en ello. No es suficiente. Necesitamos de la acción de Dios para que, conociendo lo que Él ha ganado por su iglesia, podamos vivir conforme a esa verdad. Y precisamente después de que el apóstol Pablo expone esas maravillosas riquezas que Jesús ha ganado por su iglesia, él entra a orar. Entra a orar porque sabe que el creyente no es capaz, aún conociendo lo que el Señor ha ganado por él, de vivir conforme a esa verdad. Así que el apóstol Pablo entra a orar una segunda vez en esta carta. No sé si alguien tiene presente en el desarrollo de estos 3 primeros capítulos de Efesios que Pablo ya ha orado. Después de haber enseñado algo maravilloso, en el capítulo 1 ha enseñado el plan redentor del Dios Trino y ha mostrado todo el papel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y cómo tenemos aseguradas maravillosas riquezas que no podrán ser quitadas. Y después de que Pablo entra y muestra eso, entra a orar hacia el final del capítulo 1. Acompáñenme al capítulo 1, versículo 15 al 19. Entra a orar porque sabe, allí en ese instante, después de haber revelado ese plan divino trino, sabe que el hombre, el creyente, no puede por sí mismo entender esa maravillosa verdad que Él ha revelado. En Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19, Pablo empieza a orar diciendo: por esta causa, después de haber expuesto ese maravilloso plan trino de salvación, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Así que Pablo, después de haber expuesto ese maravilloso plan trino, sabe que la iglesia, que los creyentes por sí mismos no tienen la capacidad de entender y de comprender y de aceptar tan maravilloso plan, y por eso entra a orar. Pero ahora, después de que ha entrado a mostrar la acción del Señor Jesucristo sobre la vida de los suyos, que de muerte los ha pasado a vida, que de 2 pueblos que eran enemigos ha hecho una nueva creación y los ha unido en la iglesia bendita, el apóstol Pablo entra a orar ya no para iluminación, como entró a orar en el capítulo 1, sino que ahora entra a orar para que Dios capacite a la iglesia para que puedan vivir conforme a esas riquezas. Así que hay algo que aprendemos antes de empezar a estudiar esa oración intercesora que hace el apóstol Pablo y con que vamos a finalizar el capítulo 3. Hay algo que aprendemos en torno a la vida cristiana. Los creyentes no tenemos la capacidad propia ni de entender ni de vivir esas grandes riquezas que el Señor ha ganado por nosotros, sino que dependemos absolutamente, para entender y para vivir, de la acción de Dios en nuestra vida. Es Dios quien nos permitirá vivir las grandes riquezas que Él ha logrado por nosotros. Y por eso es importante este estudio que vamos a realizar de esta oración intercesora que hace el apóstol Pablo. Y es muy importante, porque a partir del capítulo 4, es decir, del capítulo que vamos a entrar a estudiar posteriormente, en el capítulo 4 el apóstol Pablo ya no entra a dar a conocer las riquezas que el Señor Jesucristo ha ganado por su iglesia,
sino que entra a mostrar cómo entonces el creyente debe vivir acorde a esas riquezas que posee. Pero antes de entrar a mostrar cómo debe vivir el cristiano acorde a las riquezas que posee, hace algo que es fundamental, mis hermanos, y que a mí me ha confrontado principalmente. Y es que nosotros no vamos a vivir una vida plenamente cristiana, vamos a ser unos mendigos en la mayoría de nuestro tiempo, si nosotros no vamos de rodillas en oración al Señor diariamente, a pedir la capacitación para que podamos vivir en esa verdad. Nos sorprendemos y nos maravillamos por las maravillas que nos muestra la Escritura que el Señor Jesucristo ha logrado por nosotros. Pero diariamente parece que se va muy rápido porque precisamente no sabemos, o si sabemos, no actuamos conforme a ello. Depender en oración diaria para que el Señor nos capacite para poder vivir en esa verdad. Y por eso es tan importante estudiar esta oración que hace el apóstol Pablo antes de entrar a mostrar cómo entonces debe vivir un cristiano en torno a esas verdades, de esas riquezas que el Señor Jesucristo ha logrado por su iglesia. Así que leamos, por favor, del versículo 14 al versículo 21, es decir, vamos a finalizar hoy el capítulo 3 de la carta que se llama a los Efesios, que es la oración que hace el apóstol Pablo al Padre para que capacite a la iglesia para que puedan vivir esas grandes riquezas que el Señor Jesucristo ha logrado por su iglesia. Del versículo 14 al 21 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 14 el apóstol Pablo retoma algo que había iniciado en el versículo 1 del capítulo 3. Él dice: por esta causa. Y en el versículo 1 dijimos, cuando estudiamos ese pasaje del capítulo 3, que él iba a iniciar a orar, pero se detuvo para mostrar el ministerio que él tenía, para mostrar qué tipo de ministro era él y por qué podía llevar ese mensaje maravilloso que estaba dando. Pero en el versículo 14 entonces retoma la oración que iba a iniciar en el versículo 1, diciendo: por esta causa. Ahora, cuando uno hace un estudio de la carta a los Efesios, casi que esa frase "por esta causa" se convierte en el inicio de las oraciones del apóstol Pablo. Así lo vimos ahora en el capítulo 1, versículo 18, como estudiamos, y ahora lo volvemos a ver en el versículo 15, capítulo 1, versículo 15, y ahora lo volvemos a ver ahorita en este Efesios 3, versículo 14. Él inicia su oración diciendo: por esta causa. Ahora, ¿por cuál causa? Lógicamente tiene que ver con el contexto que encontramos antes del capítulo 3, es decir, lo que él ha expuesto en el capítulo 2, principalmente en aquel misterio que ha revelado, y que, tomando las palabras de William Hendrickson, lo resumo de esta manera: puesto que se han otorgado a gentiles y judíos tan ricas bendiciones, reconciliación con Dios y reconciliación entre unos y otros, y la elección de un santuario constituido por judíos y gentiles. Principalmente ese sería el contexto de esa palabra "por esta causa", ese misterio maravilloso de lo que el Señor ha hecho reconciliando a dos pueblos enemigos en un solo pueblo, de los creyentes, de los que creen en el Señor Jesucristo como su iglesia. Pero sin duda alguna tendríamos que abarcar desde el capítulo 1, cuando muestra esas grandes riquezas que el Dios Trino le ha dado a su iglesia. Así que cuando dice "por esta causa", tenemos que meter todo ese contexto de lo que el apóstol Pablo ha hablado del capítulo 1 al capítulo 2. Por esta causa entonces son todas esas riquezas que el Señor Jesucristo ha logrado por su iglesia. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en ese versículo 14 del capítulo 3:
por esta causa doblo mis rodillas. Ahora, podríamos pasar muy rápido por eso. Pero cuando el apóstol Pablo escribía algo, tenía una intención al escribirlo. Cuando el Espíritu Santo deja revelado, deja por escrito algo, no es algo que podamos pasar muy rápido. La posición cuando uno ora no es insignificante. Y este es un puntico aquí dentro del contexto de lo que Pablo va a enseñar. Cuando alguien ora, debe tener mucho cuidado ahora en la posición que tiene. Tomar una posición desgarbada es como una muestra de que no le interesa nada lo que está haciendo. Ahora, la Biblia no exige una posición como tal para orar, pero si hay un reflejo de lo que se quiere transmitir en la posición que estemos. Normalmente el judío ora de pie. Normalmente encontramos la oración de los judíos de pies, y tenemos un ejemplo de ello mirando a los judíos del día de hoy frente al muro de los lamentos. Se ora de pie. O tenemos un ejemplo en la parábola del que trae el Señor Jesucristo, del publicano y del fariseo, que orando de pie, eso era lo común dentro de los judíos. Así que esta expresión que trae el apóstol Pablo, que se pone de rodillas al iniciar su intercesión, no es algo que nosotros podamos dejar pasar por alto. Y lo que se enfatiza es que el apóstol Pablo viene ante el Señor a pedirle humillado ante Él. Porque la posición de rodillas lo que enfatiza es esa humillación delante del Señor. Y se humilla por todo lo que el Señor ha hecho por su iglesia, y que su petición va a ser que la iglesia pueda vivir realmente todas esas riquezas. El salmista, en el Salmo 95, voy a leer versículos 6 y 7, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así que Pablo adora a Dios, y como el mismo salmista lo refleja, por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho. Pablo no se humilla delante de Dios pidiéndole a Dios unas bendiciones nuevas que pudiesen llegar, sino que el apóstol Pablo se goza y se humilla en el Dios que ya lo ha hecho todo por la iglesia. A través de la oración es que el cristiano puede vivir las grandes riquezas que Dios ha dado a su iglesia, que el Señor Jesucristo ha logrado para su iglesia. Así que lo importante no es la posición al orar, sino que lo importante es que nuestro corazón esté humillado ante Dios cuando le pidamos su asistencia para poder vivir conforme a las riquezas que Él ha logrado por nosotros. El apóstol Pablo sigue diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora, claramente, cuando el apóstol Pablo trae esta referencia, que muchos dicen, ¿en qué sentido el apóstol Pablo trae esa referencia de Dios como Padre en este momento? Claramente tenemos que decir que trae esta referencia porque quiere que entendamos que Él se está acercando no a alguien distante a Él, sino a su Padre, a un Padre, y esa referencia de esa paternidad, no de todo mundo, porque el contexto de la carta a los Efesios es de aquellos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo, es que podemos venir con confianza y seguridad que la petición que le realicemos a ese Padre conforme a su voluntad, como nos enseña el contexto de la Escritura, Él la responderá. Básicamente lo que está haciendo el apóstol Pablo al traer esa referencia de paternidad es dar la seguridad que lo que va a pedir va a ser contestado por ese Padre, porque esa petición está conforme a su voluntad. Mis hermanos, si algo tenemos que tener nosotros por seguro, es que Dios responde a las oraciones que están conforme a su voluntad, y su voluntad es que su gloria sea manifestada a través de la iglesia. No la mala enseñanza de que podemos manipular a Dios con nuestras oraciones. Dios está centrado en su gloria, y sin lugar a dudas responderá a las oraciones de aquel que se centre en su voluntad. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y por eso trae como referencia la paternidad. Nos estamos acercando a un Padre, nos estamos acercando al Padre, que con seguridad va a responder a la oración que Él va a pedir. Y trae algo muy bonito y que podemos pasar por alto, y no quiero dejar pasar por alto. El apóstol Pablo dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Casi que mostrando que el Señor
que el Dios Todopoderoso, que el Padre es Padre no solo de la iglesia militante, sino de la iglesia exaltada. Aquellos que han partido y que nos han precedido, estamos unidos en esa misma petición que el apóstol Pablo va a realizar, que es una petición maravillosa, es la petición de poder vivir, que la iglesia pueda vivir las riquezas que el Señor Jesucristo ha logrado por nosotros. Es una petición maravillosa, no solo para la vida de los creyentes, sino en torno al plan de mostrar la gloria del Señor. Así que Pablo trae esa referencia que podríamos dejar pasar por alto. Ahora, vamos a entrar a ver qué es lo que pide el apóstol Pablo. Y lo vamos a dividir en tres partes para poderlo entender un poco mejor qué es lo que pide el apóstol Pablo. Vamos a ver primero la petición. Vamos a ver segundo cómo se logra esa petición que el apóstol Pablo está haciendo. Y tercero, cuál es el objetivo de esa petición. De esa manera vamos a distribuir esa oración de intercesión que hace el apóstol Pablo por la iglesia en torno a que puedan vivir la verdad de lo que el Señor ha ganado por ellos. Así que la primera parte, que va del versículo 16 a la primera parte del versículo 17, es la petición. Y básicamente lo que hace el apóstol Pablo es pedirle al Padre que le dé a la iglesia crecimiento en santidad. Fortaleza es la palabra que encierra esta petición. Básicamente la petición que hace el apóstol Pablo dice el arranque para que la iglesia pueda vivir la verdad de las riquezas que el Señor Jesucristo ha logrado por ellos. Le pide al Padre, básicamente es que los fortalezca, que les dé crecimiento en santidad. Versículo 16 y primera parte del versículo 17 dice, para que os dé. Y esto es muy importante, ya lo he recalcado. El cristiano debe entender que no tiene capacidad propia de conocer lo que el Señor Jesucristo ha logrado y de vivirlo, no. Todos fallamos en ello. Todos fallamos en ello. Si nosotros no vamos humillados ante Dios pidiendo su capacitación para poder vivir esa verdad que Él ha logrado, no la vamos a poder vivir. Así que el apóstol Pablo, después de exponer las riquezas que el Señor Jesucristo ha logrado, dice, para que os dé, esta es la petición, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Sin duda Pablo sabe que el crecimiento cristiano, que la santificación, aunque el hombre tiene responsabilidad, depende de Dios. Y yo no sé si usted lo sepa, mi hermano. Nosotros somos responsables de nuestra santificación, pero nuestro crecimiento depende de Dios. Y a veces no somos conscientes de ellos. Y nos esforzamos con todas nuestras intenciones de vivir conforme a la voluntad de Dios y vemos que fallamos muy rápidamente. Porque se nos olvida que somos responsables, pero que dependemos totalmente de Dios para lograr ese objetivo. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, sin perder Efesios 3. Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 3, un pasaje muy conocido, pero real en torno a este punto. El apóstol Pablo en Filipenses 2, del 12 al 13, le escribe a la iglesia de Filipos, después de mostrar que tienen que seguir el ejemplo de Cristo. Ese es un resumen, una frase que resume nuestra santificación. Nuestra santificación básicamente es imitar a Cristo. Él es el modelo a imitar. Así que Pablo, después de mostrarles que deben imitar a Cristo, en este caso, en el contexto del capítulo 2 de Filipenses, en torno a la humildad, de la humillación, les dice en el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es responsabilidad en torno al proceso de santificación. Pero les dice la verdad que muchas veces olvidamos los creyentes. Porque Dios es el que en vosotros, dice, produce. ¿Qué produce? ¿De qué dependemos de Dios para ese proceso de santificación? ¿Qué produce? Así el querer como el hacer, o sea, todo. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese es el punto que nosotros olvidamos. Muchas veces nos esforzamos, conocemos la voluntad de Dios y decimos, te amo tanto, Señor, que voy a realizarla, coloco todo mi empeño para vivir como Dios quiere, y fallamos continuamente.
Porque hemos olvidado que necesitamos constantemente humillarnos ante el Señor y pedir su asistencia. Así que la oración de Pablo, después de enseñar esas grandes riquezas y entrar a orar para pedirle que Dios capacite a la iglesia para que puedan vivir esas glorias, es la oración de alguien que sabe y conoce la incapacidad humana. Básicamente uno podría definir a un cristiano como alguien que ha entendido su condición y se ha refugiado desesperadamente en Cristo. Pero ese refugiarse desesperadamente en Cristo incluye una dependencia espiritual en oración constante. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer por más resoluciones que tengas en tu vida. Tristemente, los cristianos muchas veces olvidamos esto y nos creemos unas especies de superhéroes espirituales. Y sentimos gran pasión por el Señor, pero no oramos, no dependemos de Él. La oración pareciera que es algo muy complejo en la vida de los cristianos. Y es algo fundamental en torno a poder vivir como alguien que posee las riquezas que el Señor Jesucristo ha ganado. Hay una ilustración que me llamó mucho la atención, que voy a leer, en torno a cómo muchas veces los cristianos actuamos muy equivocadamente en torno a lo que somos realmente. Se llama Las hojas de palma del lunes. Y dice así: el burro se despertó. Su mente todavía saboreaba el resplandor del día más emocionante de su vida. Él nunca había sentido tal placer y orgullo. Caminó a la ciudad y encontró un grupo de personas y pensó: me voy a mostrar a ellos. Pasó delante de ellos, pero nadie lo notó. Zapateó en los charcos de agua, pero nadie lo volteó a mirar. Pensaba: ¿qué pasa? ¡Tiren su ropa! ¿No saben quién soy yo? Las personas solo lo miraban fastidiados. Alguien le pegó en la cola y le ordenó moverse. Miserables paganos, murmuró para sí mismo. Voy a irme a la otra plaza donde están las personas buenas que se acordarán de mí. Pero pasó lo mismo. Nadie le prestó atención. ¡Las ramas de palma! ¿Dónde están las ramas de palma?, gritó. Ayer echaste ramos a mi paso. Herido y confundido, el burro volvió a la casa de su madre. Niño tonto, le dijo tiernamente ella, ¿no te das cuenta que sin él eres solo un burro ordinario? El cristiano es un ser que sabe o que debe saber que sin Cristo solo es polvo. Amén. Sin Cristo solo es polvo. Pero con Cristo tiene todas las riquezas que el Padre le ha dado y que el Hijo ha otorgado a la iglesia. Pero la oración es sabernos dependientes constantemente de la necesidad de esa unión con Él. Un cristiano sin Cristo es solo polvo, pero un cristiano con Cristo es coheredero de la gloria venidera. Así que el apóstol Pablo, aunque conoce la condición del cristiano, la petición que le hace el Padre es maravillosa. Dice: conforme a las riquezas de su gloria. Esa es la medida con la cual implora Pablo a Dios que actúe sobre la iglesia, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y qué es lo que pide? Dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hoy en día las personas se afanan mucho por su exterior. De todo tiempo, y todos sabemos que es así. Se afanan mucho por verse exteriormente muy bien. Pero quieran o no, ese exterior se va a ir desgastando. Pero el cristiano debe afanarse por fortalecer su ser, su corazón, su espíritu, su hombre interior. Lo importante no es lo exterior,
que se va desgastando. Quiéralo usted o no, hágase las operaciones que quiera, haga todo el ejercicio que quiera o no. Lo importante es el fortalecimiento del ser interior. El apóstol Pablo a los Corintios les decía: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, pero dice, el interior no obstante se renueva día a día. La petición del apóstol Pablo a Dios es que los fortalezca interiormente. Muchos cristianos son anémicos espirituales, débiles, no se han interesado en el desarrollo de su ser interior. Son cristianos, sí, pero viven como pordioseros. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hay muchos cristianos que pueden tener 90 años y son niños en Cristo, porque no se han interesado en su ser interior. Alguien dijo: si Dios quitara el Espíritu Santo de este mundo, la mayoría de los que los creyentes hacen seguirían adelante y nadie notaría la diferencia. Es triste, pero es cierto. ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos? ¿Por qué Pablo pide que seamos fortalecidos interiormente? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Por qué? Pablo dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y alguien podría preguntar: ¿cómo así que para que habite Cristo? Si Pablo le está escribiendo a una iglesia y Cristo habita en todos los creyentes por la acción de su Santo Espíritu, ¿cómo así para que habite Cristo? ¿Es que Cristo no habita en la vida de todos los creyentes? Sí, pero lo que Pablo está hablando aquí es que Cristo habite no como un invitado. Cuando se utiliza la palabra griega allí de habitar, es alguien que no viene de paso, sino que viene a tomar posesión de ese hogar y que se convierte en el rey de ese hogar. Así que la petición que hace el apóstol Pablo es que el hombre interior sea fortalecido para que pueda ver el desarrollo del reinado de Cristo en su ser. Charles Scott decía: la morada de Cristo es una cuestión de grados, es el crecimiento en santidad. En otras palabras, lo que está haciendo el apóstol Pablo es pidiéndole a Dios que santifique la vida de los creyentes. Donald Carson ilustra esta frase del apóstol Pablo de esta manera: es como cuando una pareja compra una casa en mal estado, pero empiezan a arreglarla para sentirse cómodos en ella. Así Cristo, cuando llega a habitar en nuestro ser, esta se halla en ruinas, pero Él nos transforma. Es por eso que necesitamos ser fortalecidos por su Santo Espíritu. Warren Wiersbe dice: Pablo ora por una experiencia más profunda entre Cristo y su pueblo. Él anhela que Cristo se establezca y se sienta como en casa en sus corazones. No es una relación superficial, sino un compañerismo que se profundiza cada día más. Necesitamos la acción de Dios en nuestra vida, que ejerza control, que ejerza influencia directiva en todo nuestro carácter. El apóstol Pablo más adelante va a decir: sed llenos del Espíritu Santo. Todo nuestro ser debe ser controlado por Dios. Y esa es la petición que hace el apóstol Pablo. Y acuérdense que la petición tiene como base que podamos vivir las riquezas de la gloria que el cristiano tiene. Pero el cristiano debe conocer su condición y su necesidad de humillarse día a día y decir: Señor, necesito que me santifiques, necesito de tu Santo Espíritu actuando en mi vida, necesito que me ayudes, te necesito para serte fiel, te necesito para que me ayudes en mi necedad, te necesito para vencer mi naturaleza pecaminosa. Es una oración constante que no la hacemos. El apóstol Pablo en Gálatas dice: digo pues, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo y el del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres.
Necesitamos orar constantemente si queremos vivir realmente como poseedores de las riquezas que el Señor ha logrado por nosotros. La oración es fundamental en la vida del cristiano. John MacArthur dice: el poder espiritual no es distinto, no es un distintivo que se aplique a una clase especial de cristianos, sino que es la marca de todo cristiano que se somete a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Orar para que seamos santificados es una oración que debe repetirse día a día, día a día. Nunca llegaremos a decir: soy perfecto, soy como Jesús en esta vida. Pero esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. John Murray decía: en verdad, cuanto más santificado está un creyente, más conformado estará a la imagen de su Salvador. Tanto más debe estar en contra de toda falta de con la santidad divina. Cuanto más profunda sea su perfección de la majestad de Dios, tanto más intenso será su amor por Dios, tanto más persistente será su anhelo por alcanzar el premio de su alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús, tanto más consciente será de la gravedad del pecado que permanece en él, y tanto mayor será su aborrecimiento del mismo. La pregunta es: ¿somos conscientes de ello? Nos mostramos y tenemos la necesidad y el anhelo de ser santos para Dios. Y muy posiblemente la respuesta es no. Y la respuesta es no, porque no utilizamos el medio precioso de la oración para humillarnos delante del Señor. Así que la petición que hace Pablo es básicamente que Dios fortalezca a los creyentes y los santifique con el poder de su Espíritu Santo. Ahora, él sigue diciendo, va a mostrar la manera, el propósito, la manera que logra, ¿qué logra una vida santificada? El versículo 17, parte B, al 19, parte A, dice, y leo desde el principio del 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice, a fin de que, ya ha hablado de la santificación, ahora muestra lo que logra ese proceso de santificación, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La santificación del cristiano le permite comprender y conocer cada vez con mayor fuerza el amor de Cristo. Y comprender y conocer cada vez con mayor fuerza el amor de Cristo es vital para la vida del cristiano, porque solo el que conoce, el que comprende y conoce el amor de Cristo, que es, como dice allí, es algo insondable. Cada vez que nos arraigamos más en ese conocimiento, pues vamos a vivir una vida más entregada a Él. Gálatas capítulo 2, versículo 19 al 20, por favor, me acompañan. Dice: porque yo por la ley, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2, 19 al 20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 5, 2 dice el apóstol Pablo: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cada vez que el cristiano, en su madurez espiritual, en su crecimiento en santidad, conoce a mayor profundidad algo que es insondable, como es el amor de Cristo, se va afianzando y se va arraigando. Y por eso el apóstol Pablo trae esas metáforas. Dice: a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y la metáfora de arraigados y cimentados en amor trae la figura de un árbol, y cómo sus raíces penetran hasta lo profundo para cimentarse y no moverse, y traen de un edificio que necesita unas bases que no sean movidas.
Y la metáfora se ciñe en torno a que el cristiano, cada vez que crece en madurez espiritual, se fortalece de tal manera que vive su vida conforme a esa verdad, al amor del Señor Jesucristo. Y es fundamental para el cristiano esa verdad. Ahora, hay algo que debemos comprender en torno a estas frases que utiliza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Comprender y conocer no es lo mismo. Comprender y conocer no es lo mismo. Comprender es lo que ha hecho el apóstol Pablo en este inicio de enseñar lo que Cristo ha logrado por nosotros. Cualquiera puede llegar a entender eso intelectualmente, pero conocer en la Escritura siempre tiene un vínculo a vivir, a experimentar, a poder realmente paladear ese amor del Señor. Es la experiencia lo que enfatiza el conocer. Si alguien no experimenta el amor de Cristo en su vida, realmente no está viviendo conforme a la verdad de esas riquezas que el Señor ha logrado por él. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Comprender, cualquiera lo puede hacer, leer lo que el Señor ha hecho, pero conocer es algo que nosotros no podemos hacer. Dependemos de la acción del Espíritu Santo de Dios. Por eso la necesidad de orar, para que Dios nos permita vivir esa verdad del amor de Cristo, de fundamentar nuestra vida en ello, de poder caminar conforme a esa verdad. En el desarrollo de la vida cristiana, y tristemente dentro de las iglesias reformadas, por una reacción a lo que se ve comúnmente en las iglesias del emocionalismo, se ha tratado de frenar ese emocionalismo en la vida cristiana. Y es un gran error. Nosotros debemos ser apasionados por Cristo. Apasionados por Cristo. Una ortodoxia fría y muerta no expresa las grandezas que el Señor ha logrado por nosotros. Hay algo maravilloso en este proceso que el apóstol Pablo desarrolla aquí, y es que cada vez que nos desarrollamos y nos cimentamos en la verdad del amor de Dios, es como si llegáramos a una etapa, pero miraríamos que falta mucho más en ese desarrollo. Es un círculo que nunca acaba, de crecimiento. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 18: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es como una paradoja aquí. El apóstol Pablo nos manda a conocer, pero después dice que el amor de Cristo excede todo conocimiento. Pero esa es la vitalidad de la vida cristiana. La vitalidad de la vida cristiana es que nosotros vamos madurando en Cristo, vamos viviendo, vamos adquiriendo la vida que Él quiere de nosotros, pero vemos que nunca acaba de conocerse, de madurar y de cimentarse y de proseguir. Jeremías decía: con amor eterno, Dios mi amado. El salmista dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que básicamente el amor de Dios es tan inmenso como es su sabiduría, y el cristiano tiene la capacidad de poder día a día experimentar ese amor. Y un punto que no debemos dejar pasar por alto dentro de lo que expresa el apóstol Pablo, y que está en el versículo 18, es que ese conocimiento y ese crecimiento en santidad se da en torno a la iglesia. Dice en el versículo 18: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Crecemos, maduramos, nos santificamos en comunidad.
No puede haber madurez cristiana aislados. No lo hay. No es el plan de Dios. El plan de Dios es un crecimiento de madurez en comunidad. Aquel que cree que puede vivir una vida cristiana aislada de la iglesia local es un cristiano raquítico, inseguro, triste e inmaduro, porque no es el plan divino. Así que la petición del apóstol Pablo, porque el Señor fortalezca al hombre interior, que se ve reflejado en que se aferra a la verdad del amor de Dios y que va experimentando con más potencia, con seguridad lo que el Señor le ha dado, tiene un objetivo. La petición de Pablo tiene un objetivo, y el objetivo es el objetivo más precioso que nosotros podamos encontrar, y está en la parte B del versículo 19. Y es una parte chocante que a muchos teólogos dicen: ¿cómo es posible que Pablo exprese esto? Dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Las grandes riquezas que Cristo ha logrado por su iglesia, somos incapaces de adquirirlas por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la acción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para que nos santifique y crezcamos en madurez. Creciendo en madurez, entendemos con más potencia el amor de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer y vivir el amor de Cristo nos transforma. Conocer y vivir el amor de Cristo nos transforma. Y hay dos pasajes principalmente en torno a lo excitante que es la vida cristiana, lo dinámica. Muchas personas piensan que la vida cristiana es la vida de los santurrones que vienen a la iglesia a estudiar la escritura y muestran una cara de santurronería en la calle, y la vida cristiana es la vida más dinámica y potente que alguien puede experimentar. La transformación de un ser muerto en un ser vivo, de un ser caído en un ser glorioso. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, un pasaje que también es muy importante y muy conocido. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación es la palabra metamorfo. La vida cristiana es un cambio de ser. ¿Qué más potente que es eso? Así que esa madurez que el Señor va dando en el interior, y cual Pablo ora para que Dios lo dé, en la transformación del ser. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, el apóstol Pablo también enfatiza esta verdad. El apóstol Pablo dice en segunda de Corintios 3 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La vida cristiana es la vida más excitante que alguien pueda tener. Dios nos lleva a niveles que nosotros jamás imaginábamos que podíamos adquirir. ¿En qué sentido? En el sentido de nuestra incapacidad y a dónde nos está colocando el Señor. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más fuertes que tiene la vida cristiana es que Dios nos saca de nuestro egocentrismo. Y sacarnos de nuestro egocentrismo es sacarnos de una cantidad de problemas que tenemos. Las personas egocéntricas son las personas depresivas. Son las personas que viven cayendo en flaquezas constantemente, en tropiezos constantemente, en lloros, en desánimos. El Señor nos saca de esa situación y nos coloca en una situación donde nos centramos en los demás. Y eso es algo maravilloso que solo logra el Señor. Es una transformación de vida. Conocer y vivir el amor de Cristo conduce a la madurez cristiana. Efesios capítulo 4 versículo 13, pasaje que estudiaremos más adelante. El apóstol Pablo, tomando esta misma plenitud
que está mostrando aquí en la petición de Pablo, dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La transformación, la madurez cristiana se logra por la acción del Señor. Es algo maravilloso. Es una tragedia que los cristianos no tomen como modelo a seguir a Cristo, sino que tomen como modelo a seguir al hermanito que tiene al lado sentado y se sienta muchas veces: uy, cómo he crecido espiritualmente. No, el modelo a seguir es Cristo. Siempre tenemos que vernos en torno a Cristo, para que siempre sentamos la necesidad de orar a Dios y pedirle que haga su acción en nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que la petición de Pablo: Señor, fortalece a los creyentes con tu Santo Espíritu para que ellos puedan arraigarse en el amor de Cristo, tiene como finalidad que vivan en la plenitud de Dios. Es maravilloso, es maravilloso. Pero todo esto termina con una adoración de parte de Dios, con una doxología, con una expresión de glorificación a Dios. Versículo 20 dice, de capítulo 3 de Efesios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así arranca esta doxología del apóstol Pablo, finalizando esta oración que ha hecho. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Literalmente el apóstol Pablo dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas abundantemente, más abundantemente, mucho más abundantemente. Esa es la forma en que escribe el apóstol Pablo, y sin duda esto genera expectativa. Piensa en lo más grande que Dios puede hacer con tu ser, y te quedarás corto en torno al plan divino en tu ser. Así que necesitamos que nuestra visión en torno a lo que Dios está haciendo con nosotros se amplíe de gran manera. Tener la plenitud de Dios en nuestra vida, tener la plenitud de Dios, se nos manda a ser imitadores de Dios. ¿Cómo? Era la reflexión con que arrancábamos en esta noche. ¿Cómo es posible, si somos seres tan incapaces, tan corruptos, cómo podemos reflejar la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios? Y hemos visto que es que Dios actúa en nosotros para que esto sea una realidad. Y por eso en el versículo 20 el apóstol Pablo dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando vemos estas verdades y decimos: eso son como muy utópicas, eso está muy lejos de nosotros, pues nos estamos mirando a nosotros mismos, pero no estamos mirando al gran Dios que actúa en nosotros. Nosotros solo es mirar las Escrituras y ver hombres tan incapaces como nosotros y Dios actuando en medio de ellos. Ver a Abraham, ver a Moisés, ver a Gedeón, ver a David, ver a Elías, hombres iguales a nosotros, y cómo Dios actuó en medio de ellos. El mismo Santiago dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Así que cuando vemos esas grandezas, estas promesas, alguien puede decir: eso está muy lejano en torno a mi vida. Se está viendo a sí mismo, no está viendo al gran Dios que tiene, y como dice el apóstol Pablo, al poder de Dios que actúa en su ser. Pero mis hermanos, necesitamos ser conscientes de la necesidad de orar sin cesar. Sin cesar. Uno puede ser cristiano y mostrar una cara y conocer teología y doctrinalmente conocer muy bien la doctrina, pero
nos quedaremos con la pregunta como se quedó en la enseñanza pasada. ¿Cómo es posible, teniendo esas riquezas que se tienen, ser afligidos tan fácilmente con las diferentes situaciones que trae la vida? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nuestros anhelos sean todavía tan terrenales conociendo esas grandes riquezas? ¿Cómo es posible? Y la respuesta es que nosotros hemos dejado de ser hombres de oración, hombres y mujeres de oración constante. Y el apóstol Pablo, humillándose, nos enseña esta imperiosa necesidad. Si hay algo que dentro de este ministerio de predicación yo he entendido, es que las personas no son transformadas porque tú les prediques alzando la voz o amenazando, o diciéndoles, está muy mal lo que tú haces. Las vidas de los cristianos son transformadas cuando el cristiano se humilla ante Dios y se somete a Él. Esa es una acción que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer. Ahora, John MacArthur dice, muy pocos cristianos disfrutan en verdad del privilegio de ver a Dios haciendo más de lo que ellos pueden concebir con sus vidas, porque no están siguiendo el patrón de capacitación espiritual presentado en estos versículos. Porque hay hombres en la historia de la iglesia, y aún que nosotros conocemos, que los vemos como tan apasionados y viviendo una vida de santidad y como enfrentando las diferentes situaciones que trae la vida realmente con otra perspectiva. ¿Qué de distinto tienen nosotros? La vida en intimidad con Dios. La vida en intimidad con Dios. Ahora, el apóstol Pablo termina mostrando que todo este plan divino y toda esta intercesión que él hace para que la iglesia pueda vivir conforme a la voluntad divina, tiene el propósito que tiene todo lo que existe, todo lo que gira en este universo. Dice en el versículo 21, y así termina: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El propósito es el mismo que tiene todo el propósito dentro de la Escritura, la gloria de Dios. Pablo pide que los creyentes puedan vivir conforme a las riquezas que el Señor Jesucristo ha ganado, precisamente para mostrar la gloria divina. Y esto es muy importante notarlo. Mira que el apóstol Pablo dice: a Él sea la gloria en la iglesia. Dios quiere que su gloria se refleje en la comunidad que Él ha creado. Es una gloria por siempre y para siempre. La iglesia es el misterio más grande. Lo que hacemos aquí y ahora nos está preparando para la eternidad, cuando glorifiquemos a Cristo para siempre. Así que de esta oración del apóstol Pablo, antes de entrar en el capítulo 4, antes de entrar a mostrar entonces cómo debemos vivir, nos enseña nuestra dependencia absoluta de Dios. Nosotros debemos orar como Pablo para tener fuerza en el hombre interior, para una nueva profundidad de amor, para una comprensión espiritual más fuerte y para una plenitud espiritual maravillosa. Mis hermanos, la aplicación es lógica. ¿Cuál es la aplicación de esta enseñanza del apóstol Pablo? Nosotros debemos convertirnos en hombres y mujeres de oración ferviente, total, consciente de nuestra incapacidad. No es suficiente la ortodoxia, no es suficiente estudiar la Escritura si tú no oras. Se quedará solo a ese nivel de conocimiento, comprenderás, pero no llegarás a conocer, a experimentar, a vivir, a paladear el gran amor del Señor Jesucristo. Y mis hermanos, pasar esta vida con esas riquezas que la Escritura nos nombra que poseemos, sin paladearlas, es algo tremendo. Es algo que no debe ser. Los hombres y mujeres de la historia son testigos, esos grandes hombres y mujeres de la historia son testigos de que realmente podemos vivir una vida cristiana conforme, o como Pablo va a entrar a mostrar a partir del capítulo 4, conforme a las riquezas que poseemos. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor,
Bendito seas, Señor amado, por